Largamos entonces. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí hoy para reflexionar respecto de esta problemática con una vigencia y con un impacto terrible para nuestros trabajadores, para nuestra estructura productiva. Quiero agradecer a la gente de la auditoría de la Nación, a la gente de ALPE y a todas las diferentes agrupaciones y movimientos autoconvocados que nos participaron, particularmente a Leonardo Pérez Esquivel, que tuvo la gentileza de contactarnos y invitarnos con Ariel. Como Leonardo un poco ya estuvo comentando, yo voy a focalizar un poco más lo que es mi exposición en el tema de China, en algunas cuestiones un poco más técnicas que tienen que ver con lo que hago yo, que es investigación y que vengo haciendo en estos últimos casi 10 años en relación al tema de China. Tuve problemas, se me cambió la presentación. Quería comentar el título: China, una invasión no silenciosa, relaciones asimétricas, reprivatización productiva y control de los recursos naturales. Bueno, en realidad la primera parte del título viene a colación de un libro que salió hace poco, publicado por Diego Goulart, que justamente se titula China, la invasión silenciosa. Y yo creo que esto de silencioso no tiene de nada. En todo caso, el único silencio que hay es el silencio de la oligarquía, de una clase política que continúa siendo esos negociados de los cuales venían hablando. Cabe destacar que Diego Goulart es el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Cuando pensamos en lo que fueron la relación bilateral de China y Argentina, podemos hablar a grosso modo de tres grandes etapas. La primera, que va de 1945 a 1972 y que tiene que ver con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Había una baja relevancia política y diplomática. Había poco desarrollo de la relación comercial. Por aquel entonces ambos países tenían estructuras productivas competitivas, es decir, marcadas sobre todo por estructuras agrícolas exportadoras. La segunda etapa, que iría de 1972 hasta la de 2004, que tiene que ver con una normalización de relaciones, es decir, dejamos de reconocer a la China nacionalista asentada en la isla de Taiwán y pasamos a establecer las relaciones diplomáticas con la China comunista, con lo cual mantenemos hoy en día ese vínculo, es decir, hay una continuidad desde el 72 hasta nuestros días en términos de relaciones diplomáticas. En esta segunda etapa comienzan a abrirse nuevas representaciones, nuevos consulados en China, la relación diplomática y política comienza a ganar mayor densidad, lo mismo sucede con la relación comercial. Y una tercera etapa, que sería del 2004 en adelante, que tiene que ver con el establecimiento de una supuesta, enfatizo esta supuesta asociación estratégica, la reprivatización productiva, que ahora vamos a ver un poco qué es esto, y finalmente en julio de este año que se eleva esa asociación estratégica a una asociación estratégica integral. La diferencia entre estas tres etapas básicamente es que en las primeras dos etapas las relaciones eran de mayor simetría, es decir, los dos, tanto China como la Argentina, eran estados periféricos, no eran grandes potencias. La diferencia que se da con la tercera etapa es que China logra ascender, convertirse en una gran potencia, mientras que nosotros continuamos anclados en la periferia, continuamos anclados como país en desarrollo. Entonces, esa simetría de poder va a ir cercenando, recortando nuestro margen de negociación con China. Entonces, lo primero a tener en cuenta es cómo China logra ascender como gran potencia. En este sentido, hay que destacar de que ya en 1945 China va a ser incorporada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente. En 1949 se produce la Revolución Comunista, es decir, se produce esta división de dos Chinas, la China nacionalista y la China comunista. Nosotros en un primer momento no tenemos relaciones con la China nacionalista, el gobierno de Chiang Kai-shek. China comunista, en el año 1964 logra desarrollar el arma nuclear, lo cual ya comienza a
a darnos la pauta de una China que está ascendiendo, que está saliendo de la periferia. No solamente ocupa un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que ahora también tiene armamento nuclear. En 1971 se produce el cambio de representación, es decir, la China nacionalista sale del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la China comunista de Mao Zedong pasa a ocupar este lugar en el Consejo de Seguridad, lo cual va dando cada vez una mayor relevancia del papel de esa China comunista, de esa China continental, de cómo va ascendiendo en el sistema internacional. Entre 1972 y 1978 se producen dos acontecimientos claves y que tienen que ver con la política exterior de China y que tienen que ver con el acercamiento de China a Estados Unidos. Primero en 1972, por lo que fue el comunicado de Mao y Nixon, y después en 1978 ya entre Deng Xiaoping y Jimmy Carter, que van a desarrollar el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora bien, entre lo que fue el cambio de representación de Naciones Unidas en 1971 y esta normalización con la relación con la superpotencia de ese momento de Guerra Fría, se producen algunos cambios importantes en China. En primer lugar, tenemos un cambio político. Mao Zedong muere en 1976 y ese cambio de liderazgo político va a venir de la mano de un nuevo líder, un líder con una visión mucho más reformista, que es Deng Xiaoping, que va a llevar adelante la reforma estatal y el proceso de modernización económica. Es decir, se va a descolectivizar la tierra, se van a crear zonas económicas especiales para estimular la inversión en estas regiones, la inversión y la localización de grandes firmas internacionales. A diferencia de lo que hace China hoy, en ese momento le exigía las grandes competencias de que se establecieran y de que formaran recursos humanos en China. Un dato que tenemos que tener presente, sobre todo hoy que estamos hablando de esto de que compramos los ferrocarriles y traemos a los chinos para que hagan el movimiento, es que en China anualmente se reciben aproximadamente 300.000 ingenieros por año. Es decir, China ya está exportando mano de obra altamente calificada. Todos estos cambios económicos van a ir generando un mejor posicionamiento de China en el sistema internacional y la va a ir posicionando dentro de ese selecto directorio de grandes potencias. Ya entre 1989 y 1991, que es cuando termina la Guerra Fría, es decir, en el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 se produce el desmembramiento de la Unión Soviética, se va a producir la normalización de relaciones diplomáticas, primero con la Unión Soviética y posteriormente con Rusia. Entonces, no es casual de que China prestó particular importancia a tener una buena relación con las otras grandes potencias. Y en este sentido es algo que no tenemos que perder de vista. Hoy China ya es una gran potencia, como vamos a ver algunos indicadores, y no podemos dejar de sentarnos a la mesa de negociación con China. Es clave eso. No sentarse a negociar con China implica no estar en la mesa. El tema es en qué términos vamos a negociar. Bueno, justamente ya en la década del 90, posguerra fría, el ascenso de China se acelera, logra recuperar lo que fue el territorio de Hong Kong, el territorio de Macao, que eran colonias de potencias europeas en territorio chino, de Portugal y del Reino Unido. China se convierte en una gran potencia económica, es decir, pasa a estar dentro de las 7 economías más importantes del mundo, a pesar de que no integrado el G8. En diciembre de 2001 se produce su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, es decir, China se integra cada vez más a la economía mundial. Emergen lo que todos conocemos, el BRIC, es decir, este grupo de economías emergentes. Ya para el año 2009 China se convierte en la segunda economía del mundo y actualmente está rivalizando el primer puesto con los Estados Unidos. En el año 2010 ya se convierte en el segundo país que más invierte en defensa. Para que tengan el dato, Estados Unidos representa el 40% del gasto mundial de defensa, China todavía representa solamente un 8%, pero ya es el segundo país. En el año 2010 también se convierte en el segundo receptor de inversión extranjera directa, lo cual es un dato que no hay que perder, porque hasta ese momento era competidor nuestro para ver quién recibía inversión que venía desde el exterior. Pero ya en el año 2013 se convierte en el tercer emisor, es decir, China no solamente recibe inversión dentro de su territorio, sino que se ha convertido en uno de los principales actores que genera inversión en el exterior. China se ha convertido en el principal consumidor de energía, el primero de carbón y el segundo de petróleo.
¿Cuáles son algunas de las características que adoptan en esta última fase de la política exterior de China? Bueno, se acentúa el uso de la negociación, se dejan de lado las alianzas rígidas, por eso se hablan de asociaciones estratégicas, de relaciones de cooperación. Se rechaza el aislacionismo, justamente porque China entendió que tenía que negociar con las grandes potencias para poder obtener beneficios, para mejorar su relación internacional. Fomenta el uso de la negociación multilateral de los organismos internacionales siempre y cuando su interés nacional no se vea amenazado, porque si no va a buscar negociar bilateralmente, como actualmente hace en América Latina, que no busca negociar con el Mercosur o con otros bloques regionales, sino que justamente negocia bilateralmente, donde la simetría del poder es mayor a su favor. En este sentido, China hizo una muy buena lectura de lo que pasó con el ALCA, es decir, que Estados Unidos no pudo imponer su objetivo de la negociación con el ALCA, entonces China dice, bueno, entonces no voy a negociar yo en términos multilaterales, divide y reinarás, un poco el viejo principio del realismo político. En el año 89, tanto Argentina como China estaban en crisis. China estaba con la crisis de Tiananmen, nosotros estamos en un proceso hiperinflacionario, en una crisis política. Sin embargo, hacia el año 2001, fíjense ustedes, los indicadores que yo mostraba, China ya estaba emergiendo, ya estaba dentro de las grandes potencias, nosotros continuábamos todavía en crisis. De ahí que yo digo de que estamos entrando en un periodo de mayor asimetría porque China se convierte en gran potencia y nosotros continuamos siendo un país periférico. Pero esas asimetrías se dan en dos niveles. En primer lugar, político, es decir, China es una gran potencia, nosotros un país periférico o de la semiperiferia. Y en segundo lugar, comercial, porque a medida que China afianza su papel en la economía mundial como país central, se fortalece el clásico intercambio norte-sur, es decir, manufacturas por materias primas. Lo que está perdiendo la Argentina frente a China es la posibilidad de incorporar mayor valor agregado a sus exportaciones. Eso es la primarización productiva que después vamos a retomar. Y al mismo tiempo, otra asimetría importante es el peso. Es mucho más importante China para la Argentina, que ya es nuestro segundo socio comercial por detrás de Brasil, que lo que nosotros representamos realmente para China. Entonces, a la hora de negociar, resulta mucho más importante para nosotros obtener algo de China que de China respecto a nosotros. ¿Qué cambia entonces entre el 2004 y nuestros días? Bueno, en primer lugar, una serie de instrumentos discursivos que vemos en los discursos, en los acuerdos que se van firmando, conceptos como cooperación sur-sur, asociación estratégica, desarrollo equitativo, desarrollo común, igualdad y beneficios recíprocos, ganancias compartidas, y que en realidad son conceptos vacíos de contenido. Es decir, cuando uno va a buscar los datos duros, los números, cuando uno va a buscar los hechos, estos conceptos se diluyen. Justamente, hablaba antes de la praxis política, lo retomo ahora con el tema del mayor uso de la negociación pacífica, la lógica de vender futuro, es decir, China nos promete algo a futuro a cambio de algo presente. Ahora vamos a ver un poco más qué es esto de vender futuro. Entre 2004 y 2008 se producen algunos importantes acontecimientos de China en América Latina, que nos vienen a dar una pauta de qué es lo que está haciendo. China firma acuerdos de libre comercio con Chile, con Perú y con Costa Rica, acuerdos de libre comercio que justamente lo que viene a garantizar es su posibilidad de acceder a recursos naturales. No alcanza con acceder a los recursos naturales, también hay que garantizar el poder transportarlos. China empresas nacionales chinas están construyendo un canal bioceánico actualmente en Nicaragua, y China ya controla 2 de los puertos bioceánicos en el canal de Panamá. En el 2008 China larga su libro blanco, sus cuadernos de política exterior, y justamente lo que dice que lo que le interesa a América Latina son los recursos naturales. A partir de ahí entonces comenzamos a hablar de lo que se está configurando con el consenso de Beijing, que es un poco la contraparte de lo que fue el consenso de Washington, nada más que no se pone el acento en las actividades rentistas-financieras, sino justamente en la explotación a gran escala de los recursos naturales. En 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, se firma el memorándum de entendimiento sobre cooperación en comercio e inversiones. Los 3 elementos más importantes eran justamente el establecimiento de esta supuesta asociación estratégica. Nosotros reconocemos a China como economía del mercado, esto implica que perdemos capacidad para aplicar medidas de antidumping, para defender la industria nacional. Y al mismo tiempo China nos prometía que iba a incrementar las exportaciones argentinas a su mercado por 4.000 millones de
de dólares. Y bueno, justamente esto es el segundo, el tercer elemento de lo que es vender futuro. O sea, nos promete algo a futuro, atado a muchísimas incertidumbres. En el 2004 nadie se imaginó la crisis financiera que se iba a desatar en el año 2008, a cambio de algo concreto que era ese reconocimiento de China como economía de mercado. Bueno, acá tuve un problema con los números. De todas maneras, ¿qué problema? Acá veíamos la evolución de las exportaciones e importaciones. Les pido disculpas por el gráfico. En el año 2003 tuvimos el mayor superávit comercial. Después vamos a ver otro gráfico, pero en el año 2003 tuvimos el superávit comercial más importante con China. A pesar de todos esos acuerdos que fuimos firmando, de que vemos en los diarios y demás, de que tenemos mayor entendimiento, fíjense ustedes, el superávit comienza a achicarse sistemáticamente hasta el año 2008, donde se revierte, tenemos un déficit que se prolonga hasta nuestros días de casi tipo estructural. Fíjense lo que se ha acumulado, ¿no? Aproximadamente 19.000 millones de dólares hemos perdido en el comercio con China. Cuando vemos lo que falta de reservas en el Banco Central, bueno, la verdad que esto nos tiene que empezar a hacer un poco de ruidos. Ahora bien, cuando analizamos qué es lo que estamos exportando a China, fíjense ustedes, hay tres grandes rubros que concentran casi el 85% de nuestras exportaciones a China. El poroto de soja, que en el periodo 2003-2013 concentró el 55%, el aceite de soja, que representó aproximadamente un 19%, y el crudo de petróleo. Un dato que no lo tenemos acá, pero que justamente ayer lo veíamos con Ariel, que todos los derivados del petróleo que tenían algún tipo de procesamiento, de refinamiento, desde el 2005 en adelante desaparecen de la canasta de exportaciones. Es decir, China deja de exportar cualquier tipo de derivado del petróleo que tenga algún tipo de grado de valor agregado. Los datos que ustedes ven en verde y en rojo, les comento porque desaparecieron los otros números, el problema de trabajar con diferentes computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes, el 47% era la cantidad de poroto de soja que nosotros exportamos entre 2003 y 2006. Pero entre 2009 y 2013 pasamos a exportar más poroto de soja, es decir, un producto primario sin valor agregado. Pasamos a exportar casi un 60%. En contraste, lo que ven en rojo era el aceite de soja. Fíjense, disminuye el valor agregado. Estamos exportando menos aceite de soja y más poroto de soja. Vamos a pasar a otra primera porque vamos a poder ver. ¿Qué pasa con las inversiones de China entre el año 2004 y nuestros días? Todas las inversiones que venimos viendo no se registran como inversión productiva para nuestro país, porque China lo que está haciendo en mayor medida es comprar firmas extranjeras que están operando en nuestro país. Entonces esa inversión va o a otros países o va vía paraísos fiscales. Algunos de los puntos más importantes que nos va mostrando a dónde apunta, qué es lo que le interesa a China de la Argentina. En primer lugar, bueno, la compra de Occidental Petroleum Corporation por Sinopec, compra el 100%. En segundo lugar, primero compra el 50% de Bridas y después el nuevo consorcio compra el 40% de Pan American Energy, con lo cual puede trabajar en la explotación del Cerro Dragón. Compra el 80% del Standard Bank y aparece la ICBC, y todos lo vemos, el banco chino. Este es el banco que va a facilitar todas las transacciones financieras entre China y la Argentina. Y en marzo de este año compra el 51% de Lidera por parte de COFCO, que es una empresa nacional estatal de China. Ahora bien, ¿qué quiere decir la compra de Lidera? Bueno, que China entra a competir en el mercado de oleaginosas, un mercado de estructura oligopólica. Al ser de estructura oligopólica, lo que hacen las grandes empresas es fijar el precio. ¿Qué quiere hacer China? Fijar un precio de la soja más barato. Eso es lo que está buscando. No pierdan de dar todo ese dato, porque ahora vemos que quiere fijar un precio de la soja más barato, y ahora vamos a ver también que quiere controlar la ruta de abastecimiento de esa soja. En la visita de Xi Jinping, que se produce en julio, algunos elementos claves, bueno, supuestamente se eleva esta asociación estratégica de rango integral, se firman los acuerdos por las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, está el tema de las mejoras del ferrocarril, del Belgrano Cargas, y ahora lo
vamos a ver un poco más. El tema del swap, que todos lo vieron como algo positivo, porque en un contexto en el cual faltaban divisas, íbamos a poder comprar más, claro, pero compramos más productos chinos, con lo cual ese superávit, ese déficit comercial que yo venía comentando, se va a profundizar todavía aún más. Se firmaron algunos acuerdos con protocolos de acceso a manzanas y el maíz, pero seguimos hablando de productos primarios, es decir, no hay productos industrializados. Acá lo que vemos en pantalla es un gráfico acerca de la producción de soja de la Argentina entre el año 2003 y 2013. Fíjense ustedes, la producción de soja en toneladas fue aumentando, el área de siembra también fue aumentando, pero los rendimientos fueron siendo decrecientes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente cuando vemos un mapa de la explotación sojera en nuestro país, fíjense ustedes cuáles son las provincias que tienen mayor participación, es decir, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe suman aproximadamente casi el 80% de la soja. Ahora bien, veamos cómo es el trazado del grano Cargas. Justamente, o sea, no solamente quieren fijar el precio, sino que también quieren controlar la circulación, es decir, la extracción de estos recursos para el puerto de Buenos Aires, para poder llevarlo. Y al mismo tiempo, si es necesario, sacarlo por Chile. Y ahora es la soja, pero cuando se habla de una reprimarización ampliada, es decir, que no esté concentrada en la soja, seguimos hablando de otros productos primados. Antes mencionaban el litio. Bueno, fíjense cómo el grano Cargas llega a lo que es la región del Cicosur, en el noreste argentino. Entonces, dos reflexiones que hago para después quedar sujetos a cualquier pregunta que nos quieran hacer es que desde el principio del siglo hasta la actualidad, en realidad lo que se ha acentuado es un patrón de comercio centro-periferia, es decir, compramos manufacturas de alto contenido tecnológico de China a cambio de productos primarios, lo mismo que había pasado con Gran Bretaña. Eso genera una reproducción, una reprimarización productiva que tiene que ver con una reorientación de las actividades económicas hacia aquellos sectores con menor valor agregado. Y en segundo lugar, algo que también venimos hablando que tiene que ver con los negociados y demás, es que hay una brecha sustancial entre lo que es la retórica oficial, lo que nos está diciendo el gobierno, lo que nos están diciendo los propios empresarios y lo que realmente está pasando, es decir, ese tipo de intercambio. Y lo que hay que cotejar es ese discurso con los números duros. Por eso una imagen que quería compartir un poco con ustedes, porque es lo que está representando hoy el núcleo de la relación con Gran Bretaña, es justamente los grandes negociados que tienen de trasfondo: hidrocarburos y soja. Hidrocarburos ya es el segundo rubro que comercializamos con China, es decir, hidrocarburos, el petróleo crudo ya desplazó al aceite de soja como segundo producto. Y en tercer lugar, pensar un poco, o sea, cómo reproducimos la vieja relación que tuvimos con Gran Bretaña. Vendíamos carne por material ferroviario, ahora vendemos soja por material ferroviario. Les pido disculpas por las filminas que se alteraron y bueno, muchas